Comenzamos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Que el Ecuador vuelva a la democracia. Si aquí hay algún elemento lúcido en el país, es el pueblo. Por sus obras los conoceréis. Ya no hay opción de diálogo, porque 8 años ya estamos cansados, ya estamos hartos. Necesito la oración de ustedes. El poder no es para perseguir. ¿De qué democracia hablamos? Déjenos trabajar. No para hacer lo que nos da la gana. Yo no puedo acusar injustamente a nadie. Hablen, no tengan miedo. Dejemos la puerta abierta pues para reelección indefinida. Expropiese. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Señoras y señores, mi saludo cordial para todos ustedes. El ánimo a todo gas. Aspiro que las actividades de la presente semana sean muy beneficiosas para su empresa particular, para su empresa en donde usted ha encontrado siempre trabajo laborioso y cobijo. Tiene ahí cualquier cantidad de compañeros y a todos les deseamos con mis compañeros de trabajo la mejor de las semanas. Y en el área política, señoras y señores, la semana clave, esta que estamos inaugurando para objeto de las enmiendas. La Hora dice en su primera plana: la Asamblea se alista para el segundo debate. Obreros critican votación en paquete. Mientras que en la Asamblea Nacional se mantiene en reserva la fecha en que se realizará el segundo debate del paquete de enmiendas a la Constitución, obreros y organizaciones sociales de oposición consideran que la votación será en paquete. Esta es una estrategia del oficialismo para evitar debates profundos. Esto es lo que dice el diario La Hora. Y el compañero cronista agrega que la Comisión de Enmiendas ya entregó el informe para segundo debate a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. Pero se prevé que la fecha de convocatoria al Pleno sea durante esta semana. ¿Qué día será? ¿A qué horas? ¿Y dónde? Es como que van a aprobar en la clandestinidad y no es por una causa en la que toda la ciudadanía se moviliza y comprende. Es una causa más bien negativa, ¿no? Porque no lo hacen con la transparencia que debe hacerse y puede haber un amanecer en donde digan: esta madrugada, día martes, día miércoles, más se habla del 4, más se habla del día 4, estarían ellos en condiciones de echar a andar la rueda de la fortuna para el país. Porque con esa rueda de la fortuna vamos a encontrar la felicidad a través de las modificaciones que con trampa y todo arriben a la elección nuevamente del presidente de la República como en cuarto periodo, en tercer periodo como presidente de la nación. Este mismo instante me encuentro en una línea
con el respetable caballero Gustavo Medina. Señor doctor, bienvenido, buenos días. Y estoy con don Mesías Tatamoes, considerado uno de los bastiones y un dirigente histórico de los movimientos sociales y de trabajadores de nuestro país. Mesías, también nuestra cordial bienvenida. ¿Cómo crees, Mesías, que estarán utilizando la estrategia, un poco la viveza criolla y un poco también el apuro, la circunstancia? Las damas que están en la cúpula de la Asamblea Nacional son muy listas para armar este tipo de estrategias y luego se sonríen en conjunto, o sea, se ríen en coro. Pero, bueno, es gusto de ellas, ¿no? La verdad es que no sabemos si ustedes han logrado detectar cuál es el día que han resuelto sea el definitivo para aprobar este conjunto de enmiendas. Muy buenos días, Mesías, con la venia del doctor Gustavo Medina, uno de los trabajadores de dirigencia histórica en la cadena Democracia. Señor Tatamoes. Buenos días. Mire, un saludo a la Radio Democracia, un saludo al país. Estamos acá en Guayaquil, estamos desde este fin de semana, estuvimos recorriendo, ayer estuvimos en Milagro, y estamos viendo cómo mismo es lo que hace el gobierno su fiesta. Porque usted ha de recordar, llamamos fiesta cada manifestación que hay, la asamblea se cierra y se van a bailar a la Plaza Grande. Eso es lo más grave, que para cómo se burla del Ecuador, cómo se hace del Ecuador, cómo se demuestra al Ecuador la burla. Si el país decía que Bucaram baila y hace bailes y chantajes en la presidencia, ahora es peor. Entonces, esas cosas se ha visto que en las enmiendas, lo más grave para el Ecuador, y un saludo al doctor Medina, él sabe qué grave que en el Ecuador se haga una reforma con 100 personas, por más respetables que sean, porque si ellas tuvieran cabeza propia, decisión propia, fuera bueno, pero no es así, desgraciadamente, es lo que se les manda, y si no, veamos, si hay las pocas comas que han hecho reformas en la constituyente, en las enmiendas, no es otra cosa. Y usted ve cómo se ha hecho últimamente de esas reformas de un año de paseo en el Ecuador. Lo que han recogido al final es una transitoria que el propio presidente les manda hecha para que pongan ahí como reforma. Y para nosotros no es el problema, que quede bien claro, solo las enmiendas o la parte laboral. La parte laboral es la burla más grande. Eso aquellos que están con el gobierno no podrán negar jamás, que se burlaron, que traicionaron, que hicieron todo a espaldas del pueblo ecuatoriano. Entonces, porque el doctor sabe perfectamente que una vez dádole, no se puede hacer una transitoria, van a aprobar, el sindicato que de hecho una asociación ahorita de amigos, porque no tiene el contrato colectivo, que es la estabilidad, que es la vida de la organización. ¿Qué huelga? ¿Cómo van a hacer huelga si no tienen contrato colectivo? ¿Para qué van a hacer? Entonces, eso, y todavía tienen que reformar, ecuatorianos, tienen que reformar la LOSCA, tienen que reformar el Código del Trabajo, tienen que reformar la Constitución. O sea, queda esa enmienda queda en el limbo. Así, y eso lo decimos con respeto a los juristas, que yo he oído muchos juristas muy buenos de derecho de decir cuál era la realidad. Y la fecha cuándo van a ser, hasta ahora no se la puede descubrir. La tienen el 3, la tienen el 4, ni eso no le dicen al Ecuador. ¿Qué miedo tienen? ¿Qué es decirle al Ecuador tal día va a ser? Tienen que comunicar con 24 horas. Por eso nosotros decidimos concretamente acá en Guayaquil y en el país y en la convención, que el día que vayan ellos a hacer, ese día nosotros también le planteamos al pueblo ecuatoriano estar en vigilia y salir a las calles de una vez a un paro nacional. No vayan a dejarse sorprender.
Mire, sorprender ellos, usted de fiesta en fiesta, usted sabe lo que han hecho. Ellos dicen, y lo decimos esto, no de burla, sino en serio, irresponsablemente, aquellos ciudadanos y ciudadanas que son asambleístas, lo que se han dedicado durante este tiempo es a bailar en la Plaza Grande. Y eso es como que la gente, la ciudadanía nunca estuvo que los va a ir a sacar, pero ellos se acorazan ahí con el ejército, con la policía, con toda la seguridad nacional que tienen dentro de este país, más ciudadanos pobres que le exigen por trabajar en el Estado o ser contratados, le exigen que vaya. Esa es la realidad. Aquí no se trata de lo que el gobierno llama opositores, el juego a la derecha, no. El juego en la derecha y opositores están adentro mismo. Los neoliberales que habla el gobierno están dentro del gobierno mismo. Entonces no nos vengan ahora a acusar a nosotros que somos parte de desestabilizar el país. No, lo que queremos es leyes para que el seguro social no se lleven en peso. ¿Acaso eso que tomaron de la seguridad social, que es parte también del proceso, no es ilegal? ¿Acaso ahora destituyen a la delegada de los trabajadores, ahora le siguen un juicio al delegado de los empresarios? Mire, ¿qué quieren? Eso es clarísimo, que el seguro ya no sea tripastito, sino que el seguro solo parte del gobierno. Eso no se ha visto ni en ningún gobierno de los neoliberales que ellos hablan. Ajá. ¿Y qué es lo que andan invocando, rogando, pasando indignidades y vergüenzas en el mismísimo Palacio de Gobierno los colegas dirigentes del Parlamento Laboral? ¿Qué es lo que ellos insisten sin ninguna respuesta? ¿Y por qué le hacen el juego al gobierno estos caballeros? ¿Tiene usted ya una definición sobre lo que van a hacer sus colegas de otras alas del sindicalismo en nuestro país? Mire, se prestaron al juego de siempre. Si usted ve, son las mismas personas que siempre estuvieron con los anteriores gobiernos. Y ese es el gran error también del gobierno. Primero, ¿cuál es el error? Este gobierno cree que solo él sabe y al resto solo hay que ultrajarlo y hay que insultarlo. Y hay que insultarlo y hay que decirle cada sabatina que son lo peor. Y eso, pero la ciudadanía ha reconocido, y le tengo que decir con honradez y toda frialdad, eso el pueblo ecuatoriano nos ha reconocido y nos ha dado su respaldo. Y por eso han sido las protestas de año entero de aguantar toda la arremetida del gobierno, todo el boicot del gobierno para estar. Y no se acaba, don Gonzalo, no se acaba ahorita. Esto no se acaba ahora, aprueben o no aprueben, y no van a poder aprobar. Si aprueban, sería lo peor que hacen contra el gobierno. De los demás, ¿qué quieren? Usted vio, fueron a la presidencia y salieron las caras largas diciendo que el gobierno les dijo, va porque va. Sí. Pero eso, don Gonzalo y ecuatorianos, quedó claro para el Ecuador por qué no fuimos al diálogo, por qué no creemos en el diálogo. Porque el diálogo, sabemos perfectamente, es un diálogo de sordos y un diálogo que no podíamos nosotros seguir insistiendo ahí, porque ya nos habían hecho y nos hubieran hecho lo mismo. Nos hubieran dicho muy bien, ya dialogamos, pero va porque va. Es como dicen en las enmiendas, ya dialogamos, pero ahora va una transitoria, pongan la transitoria. Eso es lo que no quisimos, no iremos a un diálogo cuando es de sordos. Y usted ve los funcionarios que ponen como ministros o como funcionarios de alto nivel son unas repetidoras, repiten lo que le ordenan el jefe, no son facilitadores, no son los que buscan un diálogo real para solucionar los problemas, sino para crear problemas. Y eso saben los constitucionalistas, saben los abogados que realmente conocen la materia en derecho. Y nosotros lo que le habíamos pedido al gobierno cuando entró, que en el Ministerio del Trabajo, que ha sido un ministerio respetable, pongan funcionarios con quien contar. Porque si no pasa lo que pasó con el ministro que se fue sin pena ni gloria. Y los conflictos quedaron ahí, la centralización, hasta para escribir directivas, don Gonzalo, están amontonadas en Quito, de todo el país, cuando hay
hay realmente en las provincias hay autoridades que pueden hacerlo, que son las propias zonales, y eso es lo que nunca han respetado, de hacer respetar la ley y de hacer respetar la Constitución. Inscribir una directiva no es otra cosa, inscribir la voluntad de su organización a quien ha elegido, pero también eso vaquito. ¿Eso qué quiere decir? Violar. Aquí lo que están violando, que sepa el Ecuador, violando la norma, el acuerdo internacional que es el 98 de la OIT, que es la libre contratación colectiva, la 87 que es el libre derecho a la organización, no para el Ecuador sino para el mundo. Y dicen que van a aprobar otra resolución de la OIT que es la 151. Si esa es obligación de los estados aprobar, no es que los estados pueden, no es que nos regala. Esos son derechos internacionales que están dentro de todas las normas de las Naciones Unidas a través de la OIT, que hay acuerdos entre patronos, gobiernos y trabajadores para que esas leyes, esos acuerdos sean aprobados. Ok. Me interesa que la ciudadanía se dé cuenta de que aquí estamos operando de una manera plural y hemos pedido algunos nombres. Y esos gestos y acciones que estamos cumpliendo en las líneas telefónicas deben ser realizadas desde nuestro estudio fundamental a fin de que las cámaras capten lo que estamos buscando. Este momento lo estamos buscando al señor asambleísta Cayambe. Y tenemos en línea para saludar al respetable Gustavo Medina López. Doctor, con toda su experiencia parlamentaria y política más que todo, esta votación en paquete de enmiendas que requerían discusión, que no pueden aprobarse en paquete, las enmiendas especialmente constitucionales, es una estrategia del oficialismo para evitar análisis profundos, pero más me parece que es un reloj exigente el que maneja la doctora Gabriela Rivadeneira, la presidenta de la Asamblea, que dice: esto se aprueba porque se aprueba y hay que encontrar el momento preciso. También están los señores parlamentarios de signo oficialista, están en pendiente hasta que haya el instructivo, que será a través de algún código digital o cosa por el estilo, para verse en alguna parte. Llegar a esos extremos, ¿qué mensaje deja a la población joven de nuestro país? Que las maniobras pesan más y de alguna manera la que es buena para maniobrar es buena para la política o algo por el estilo. Doctor Gustavo Medina López, bienvenido y muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, buenos días al país. En el mundo de los absurdos, el que mayor calificación podría merecer es el sistema de aprobación en paquete, en fardo de las leyes, y mucho más cuando se tratan de normas fundamentales como son las alusivas a la Constitución de la República. Las leyes se elaboran con meticulosidad. Hay que poner atención en los asuntos de forma y de fondo, y no se los puede aprobar en paquete, en fardo, sino analizando artículo por artículo concienzudamente. Otro de los aspectos que merece preocupación es aquel de buscar una época del año en donde los ecuatorianos estamos, por razones de costumbre, embelesados en los temas de las fiestas y de las navidades,
para que puedan aprobarse esas enmiendas sin ningún reclamo por parte del pueblo ecuatoriano, aunque esos reclamos ya son repetitivos, son de todos los días y son de todo y de muchos sectores ciudadanos. De suerte que aún en esto hay que preocuparse, porque las leyes tienen que ser discutidas, analizadas transparentemente, a la luz de todo el pueblo ecuatoriano. No hay que buscar métodos tanto muy cuestionables como aquellos llamados de la socialización, que no son sino reuniones de amigos para contar las cosas que están en esa propuesta. No se puede afirmar que este sistema de socialización sea un proceso de debate, de contradicción de ideas, para poder llegar a consensos, a equilibrios que permitan, en primer lugar, una subsistencia en el tiempo de las normas. Las normas constitucionales no pueden ser reformadas cada 24 horas. Y en segundo lugar, la solución de los problemas que aquejan al pueblo ecuatoriano. De suerte que se está nadando contracorriente, se empezó nadando contracorriente al buscar un procedimiento, el de las enmiendas, que choca contra el artículo 441 que ellos mismos invocaron, sin percatarse que ese mismo artículo 441 al finalizar incurre en un error trascendental al señalar que la reforma se será aprobar con la concurrencia de un determinado número de votos. El constituyente incurrió en un lapsus gravísimo, quizás más grave que aquel que incurrió al poner la palabra provisional en vez de previsional para referirse a los fondos de la seguridad social. De suerte que si querían respetar la Constitución, debían empezar enmendando el error garrafal en el que incurrió el constituyente al finalizar el artículo 441 de la Constitución. ¿Usted estima que al asambleísta Miguel Carvajales, si son tan amables, aquí tienen el teléfono? Miguel Carvajales, de la línea oficialista, si son tan amables, ojalá nos pueda aceptar una tertulia. ¿Usted estima, doctor, que el lío, lo que con estas prácticas se va es a dilatar y que en un momento dado esto va a producir una confrontación todos contra todos? Porque a los sindicatos se les puede unir la ciudadanía. Y de hecho ya se ven ese tipo de demostraciones. Pero también se ven de los otros. Yo creo que una buena parte del universo de ciudadanos está exclusivamente mirando los toros de lejos. Y perdone por así decirlo. ¿Por qué esa falta de ¿qué le diría? Insertarse en el drama nacional que va a tener consecuencias muy conflictivas para la generalidad de las instituciones por los ítems que van a aprobar a través de esta metodología, y que nos dé una opinión también, doctor, respecto a que estas maniobras generan una especie de trampa. Usted, haciendo una historia de la forma como el presidente ha querido aprobar, haciéndole sentir a la ciudadanía que no tiene el menor interés en aglutinar apoyos de todo orden y franquicias para poder optar por la reelección en el mes de mayo del año 2017. Contiene una serie de trampas que han sido valoradas por un conjunto de opinadores y columnistas en los últimos días, doctor Medina.
Bueno, hemos escuchado reiteradamente que las enmiendas constitucionales van porque van, sin escuchar el clamor popular de que al menos se las analice con profundidad. Si eso es así, la aprobación entre fiestas y jolgorio de esas enmiendas constitucionales van a ser motivo de el acrecentamiento de la reacción de muchos sectores de la sociedad nacional que no han visto con buenos ojos una enmienda de esta naturaleza y mucho más sin consultarle al pueblo ecuatoriano. Porque si la Constitución de Montecristi fue aprobada por el pueblo ecuatoriano con el 63% de la votación favorable a ese texto, si la memoria no me es infiel, ese mismo procedimiento debe utilizarse para cualquier cambio constitucional, por la razón de que nos dijeron de que esta Constitución era una construcción jurídica cuasi o perfecta, y por eso, porque se estimaba que era una construcción jurídica perfecta, se alinea dentro de lo que en la doctrina se llama la rigidez constitucional, y eso entraña que existan en el artículo 441 y 442 muy serias limitaciones que en estricto derecho harían imposible una modificación constitucional. En todo caso, pues hay ese empeño político, no sé si sin sensibilidad de las reacciones que pueden motivar estas aprobaciones en la mayoría del pueblo ecuatoriano. Perdone usted, doctor, la molestia. La verdad es que el proyecto político, se aclara, no es personalista, sino que es además una construcción colectiva y ciudadana. Esto por lo menos indica el presidente. La Secretaría de Comunicación descartó este fin de semana que el presidente Correa haya asegurado al mandatario boliviano Evo Morales que no irá a la reelección por razones familiares. Esto es lo que dijo el presidente de Bolivia, como haciéndole, digamos, un favor de comunicación, un favor, actúa como un comedido, digamos, y entera sin haber motivo para que él se inserte en este tipo de manifestaciones. El señor presidente Morales manifiesta que como algunas notas de prensa que se han publicado al tenor de lo que él dijo, y en donde resaltaba que la decisión obedece a consideraciones políticas. El gesto aclaratorio es ese, frente a un escenario de candidaturas, doctor Medina, de oposición debilitadas. Es decir, la falta de presidenciables en el sector de la oposición, o lo que él da en llamar la mediocridad de los partidos de la oposición, hacen que él, vista la circunstancia, tenga que hacer un reparo, un cambio a su decisión, y entonces dice que son esas las razones, y esas son razones de carácter político, no razones familiares. Ha sido mentiroso el señor presidente de Bolivia, en resumen. Doctor Medina. Cualquiera que sea la razón que motivó el planteamiento de la disposición transitoria, ya sea que obedezca a consideraciones de carácter político, ya sea que obedezca a consideraciones de orden familiar, el hecho es de que esas consideraciones debieron, a mi juicio, presumo, que estaban precedidas de
precisamente análisis de carácter político, de carácter sociológico y también de carácter ético. Y cuando digo de carácter ético, pienso que cuando el presidente de la República dice que él no quiere beneficiarse con esta reforma, hay una consideración de orden ético, porque hay una norma de la moral pública que señala que nadie puede beneficiarse con sus propias decisiones. Esto seguramente habrá sido analizado, aparte naturalmente de otras consideraciones muy importantes, porque las condiciones o las circunstancias políticas del país han ido variando. Hoy estamos en una situación económica, cualquiera que se llame la denominación, crisis, de estancamiento, desaceleración de la economía, cualquiera que sea el nombre, tenemos una situación realmente preocupante y eso en lo político siempre produce efectos. Creo que de todas maneras, pues esa transitoria creo que habrá de aprobarse en la Asamblea, aunque la pelotita por razones de rebote pasaría a la Corte Constitucional y ahí sí el asunto ya es de diagnóstico reservado. ¿Por qué, doctor? Porque podrían haber consideraciones, empezando por aquella de demostrar una suerte de autonomía de la Corte Constitucional, diciendo, si bien el presidente ha planteado este asunto, nosotros estimamos que esto es inconstitucional. Yo personalmente no comparto con esa tesis, porque una disposición transitoria se elabora solamente cuando el cuerpo legal el cuerpo jurídico ha sido aprobado, y esas disposiciones transitorias no tocan propiamente el fondo del asunto, sino la aplicabilidad de las normas en el tiempo y en el espacio. Esta es mi consideración, desde luego jurídica, que merece también y merecerá otras consideraciones, entre ellas las particularmente políticas. Con todo respeto al señor presidente de la República, pero no sabemos a qué está jugando, ¿no? Mire usted que hace muy pocas horas emitía un comunicado el señor presidente desde su despacho en Quito con el siguiente texto: me siento muy orgulloso de mis compañeras y de mis compañeros asambleístas, decía. Sin titubear, apoyaron propuesta de transitoria a enmienda para que no puedan reelegirse en el 2017 quienes ya tienen 2 periodos. Aquí debía poner quienes ya tenemos 2 periodos. Costó más que acepten la no postulación del presidente. Yo les agradezco mucho su confianza. Los revolucionarios debemos estar, mire la contradicción, los revolucionarios debemos estar donde se nos necesite, más allá de legítimas vanidades y prestigios. Pero sinceramente está la fragmentación, ambición y falta de propuestas de la oposición, que no dudo que venceremos en el 2017 con compañeros como Lenín Moreno, Jorge Glass, Pepe Serrano, Ricardo Patiño, Doris Solís, Gabriela Rivadeneira, con la enmienda que va a bajar su necesidad de permisividad por la edad, y tantos otros cuadros que tiene la revolución, dijo el presidente en este comunicado. La oposición lo sabe y tratará de ganar la Asamblea para desde allí volvernos al viejo país del chantaje, el reparto y la obstrucción. Los jóvenes probablemente ya no recuerdan aquello. El destino está en nuestras manos, dice el presidente. Sin embargo, si algo sale mal, su terror a que Correa vuelva hará que se porten algo decentes y pensando en la patria. ¿Usted logra hilvanar con coherencia los quereres del señor presidente de la República, los sustentos jurídicos que él defiende,
o está ambivalentemente jugando con las posibilidades. Entonces la pregunta que se impone es, con su experiencia, doctor Medina, y por ser un hombre de paz, de mucha dignidad política demostrada a lo largo de todos los años de su vida, y no es un halago, es la verdad, la está leyendo simultáneamente el pueblo ecuatoriano conmigo. Entonces esto es una especie de trampa, es una especie de no saber qué quiere, o sí saber qué quiere, pero no aparecer como tal. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere el señor presidente, doctor Medina? Reitero que habrán precedido análisis de diferente naturaleza para adoptar una posición como la que estamos señalando. Me refiero a la disposición transitoria. Desde luego, esa propuesta, en principio, por lo que vimos, provocó reacciones en contrario por parte de quienes están en el ejercicio de cargos de elección popular. Pero claro, ante la posición del presidente de la República, todos en la Asamblea Nacional se alinearon, es decir, aceptaron el planteamiento. Pero al aceptar el planteamiento dejaron el camino a que el asunto vaya a la Corte Constitucional, en donde pueden haber otras consideraciones que podrían estar en la línea de que también ellos adopten el planteamiento del presidente, o en la línea por decir que son autónomos, independientes en su gestión, de que esa disposición transitoria es inconstitucional, lo que significaría que queda vigente la enmienda constitucional, que no solamente toca el tema de la reelección, hay que estar absolutamente claro. Hay muchos otros asuntos asimismo importantes, como aquel de mermarle atribuciones a la Contraloría General del Estado, como aquel que se refiere a las Fuerzas Armadas, como aquel que se refiere a los servidores públicos, como aquel que se refiere a los órganos descentralizados, a los gobiernos autónomos descentralizados, se les dice ahora, pues en lo que toca a la posibilidad de plantear consultas que no vayan más allá estrictamente de sus atribuciones. Estos y otros asuntos quedarían absolutamente incólumes si es que a la Corte Constitucional se le ocurre decir la transitoria no va. Y esto naturalmente pues va a provocar asimismo otras reacciones y otras situaciones políticas, porque habrán también de hacer análisis de la coyuntura política, económica y social actual, que ya no es la misma del 2006. Y con eso ya no hay cómo jugar, ¿no? A las escondidas. Pienso yo. La cosa se le pone difícil al régimen. ¿Es lo que quiere decirnos, doctor Medina? Sí, yo por creo el lado que, económico. Consultando como pienso que consultan todos los días los sondeos de opinión, habrán de ir calibrando las situaciones políticas para tomar decisiones, aún en el supuesto de que la Corte Constitucional diga no a la disposición transitoria, lo cual quedaría incólume todo el paquete de enmiendas, incluyendo el que se refiere a la reelección indefinida desde el 2017. Bueno, muchas gracias, doctor Medina. A la orden. Y mil perdones porque me alargué un poquito con usted. A la orden. Interrumpiendo su trabajo. Muy bien. 7:33 de la mañana. Saludo en el estudio al señor doctor Augusto Tandazo, que tiene la bondad de acompañarnos desde hace algunos minutos. Pero yo quería y tenía otras aspiraciones. Además de contar con el economista Diego Borja, tenía yo otras aspiraciones del lado
político y jurídico, además de constitucional, rescatar algunas otras pistas que me parece este momento no brillan, sino que son enigmas en un cuarto oscuro, Pero ya las prácticas las conocemos. Esto será aprobado en clandestinidad, en horario nocturno, madrugador, o de signo temprano, como sea, pero esto será aprobado. Si Correa es candidato, decía Walter Spurrier en un comentario editorial de este fin de semana, me parece que en diario El Universo o el diario El Universo. Mil perdones si estoy errado. Vamos a ver. Creo que sí. Creo que es El Universo. Y mil perdones. El asunto es que dice don Walter Spurrier, dice, si Correa es candidato y con la certeza de ganar, tendría que desde ya reorientar las políticas públicas con miras a adecuar la economía a las nuevas realidades del petróleo barato y del dólar caro. Si bien es incierto cuál será el precio del petróleo y la cotización del dólar de aquí a 2 años, entre el 2016 y 2017, es probable que prevalezca la adversa situación actual. Otro escenario acarrea grandes complejidades, dice Walter Spurrier. Si Lenín Moreno acepta la nominación, y esto lo transfiero a Augusto Tandazo, si Lenín Moreno acepta la nominación con excelente opción de ganar, ¿aceptaría que el presidente Correa le deje la economía al borde del colapso? ¿No requeriría ser él quien escoja los candidatos de Alianza País a la Asamblea? ¿Sería todo esto aceptable para Rafael Correa asumir el costo político de la adecuación de las políticas públicas y que los asambleístas no sean, por sobre todas las cosas, leales a él? Son preguntas. Algunas figuras llamadas a ocupar cargos prominentes en un gobierno como el de Lenín Moreno son ahora contradictores de Rafael Correa. Diga usted, entre ellos los hermanos Larrea, archienemigos del actual mandatario y muy amigos, al punto que estuvieron afirmando de que él sería el candidato de su movimiento Democracia Sí. Pero bueno, si el escenario es un tercero de los mencionados, lo pinta Spurrier. Alianza País, digamos que postule un candidato con magras posibilidades de triunfo. Entonces la tentación es proponer el cambio de rumbo sin que importe el deterioro y dejarle al nuevo presidente una situación económica al borde de ser inmanejable. Este es un tercer escenario. Ante el hostigamiento de la Asamblea, probablemente dominada por Alianza País, el flamante presidente, que podría provenir de la oposición actual, se vería obligado a prescindir de ella para tomar medidas y afrontar la crisis, lo que desembocaría en la muerte cruzada. Rafael Correa se postularía seguro ganador por el desgaste del presidente por las medidas adoptadas. Claro. Este escenario explicaría que en la misma ocasión que anunció la transitoria que le impediría ser candidato, hizo referencia a una posible retorno por la vía de la muerte cruzada. Y lo dijo así.
lo dijo así claramente. ¿Cómo le parece a usted este drama, estas ocurrencias, estas metodologías, simple y llanamente porque no logramos sintonizar lo que quiere el presidente de la República, ora con caprichos, ora con decisión política, ora celoso? ¿Tiene el señor presidente celos del señor Moreno inclusive? Le pregunto a usted, con mi cordial bienvenida, doctor Augusto Tandazo, placer tenerlo. Con usted vamos a avanzar de aquí, detectando también singulares, terribles, conflictivas circunstancias de carácter económico. Con usted hay cómo hablar de todo, doctor. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Un saludo a los radioyentes. A ver, yo pienso que aquí hay un ajedrez. Aquí hay un tema mucho más profundo que se está jugando. ¿Por qué? Si nos ponemos a hablar en derecho, el tema no camina, pues porque la Corte Constitucional aprobó un texto y con una transitoria le están alterando de alguna manera el sentido de la enmienda constitucional el momento que le meten la transitoria respecto de la reelección indefinida saltándola un periodo. Entonces, si se actúa en derecho, la Asamblea tendría que, allanándose a lo que dice el presidente y lo que ya anuncian que se aprueba, decir que se aprueba la transitoria, va a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional cabe la posibilidad que diga, no funciona la transitoria, y Correa sale y dice, qué pena, yo intenté irme, pero no puedo, el país me llama, no tengo otra alternativa y aquí estoy. Mientras tanto, ¿qué pasó? Que se oía mucho en Corrillos, y esto no es ninguna novedad, entiendo, que al candidato Lenín Moreno se lo estaban disputando no un movimiento más, sino todo tipo de movimientos. Le estaban prácticamente tendiendo la cama y tentándolo desde la derecha hasta la ultraizquierda. Y prácticamente lo obligaron a Lenín Moreno a decir, yo con la única divisa que me postularía es con el movimiento de Alianza País, lista 35. Ya obtuvieron un éxito, porque lograron hacer que vuelva al redil. Mientras tanto, no se sabe. Ahora, si lo candidatizan a Lenín Moreno, caben otras opciones. ¿Qué tal el presidente Correa candidato a la Asamblea Nacional, controlando el Congreso Nacional? Porque el poder no es algo que lo van a abandonar fácilmente, no necesariamente por servir al país, sino porque lo necesitan para cubrirse en la salida. Entonces, desde ese punto de vista, ellos van a barajar, no es que ellos van a decir, saben que ya nos cansamos y nos fuimos. Aquel tema de que por razones familiares, y lo utilizan en esto a Evo Morales, ya no se postularía, lo dijo en el 2009 y lo dijo en el 2013, y está publicado en los medios. Por lo tanto, el tema de que ya no se candidatizaría en el 2013, que lo dijo el 9, por razones familiares está fresco, y ahora volvería a ser el mismo argumento que en el fondo no se lo utilice. Pero quisiera ir a un análisis que es importante. La Corte Constitucional está para lo que quiera el gobierno. Ejemplo, el presidente envió las preguntas de la consulta popular anterior y de manera inaudita, esto es de Ripley en el mundo, la Corte Constitucional corrigió los textos de las preguntas, cambiaron las preguntas, lo cual le quitaron la legitimidad y la idoneidad del gobierno para formularlas, porque más o menos le dijeron, vea, lo que usted hizo no está bien hecho, así mejor deberían ir las preguntas. Eso es como que usted presente una demanda ante un juez, de lo civil, de lo que sea, y el juez, en vez de decir niego o acepto la demanda, le diga, señor, yo creo que su demanda debía haberla presentado de esta otra manera, y le corrija la demanda para que usted la firme. Entonces, eso demuestra qué es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es uno más de los organismos que están dentro de la periferia, pero que están controlados desde el centro, que es el poder de Correa y Alianza País. Ahora, hay un tema importantísimo, con base en lo que dijeron tanto Mesías Tatamuez cuanto el doctor Gustavo Medina. Y esto es importantísimo de manera didáctica. La Asamblea Nacional no es la Asamblea Constituyente. Son dos órganos totalmente diferentes.
La Asamblea Constituyente tiene un poder ilimitado y puede hasta mandarlo a la casa al mismo presidente de la República y a todos los poderes del Estado, porque eso está intrínseco con su naturaleza. La Asamblea Constituyente puede hacer y deshacer. La Asamblea Nacional tiene un parámetro y un marco referencial en el derecho del cual no puede salirse. Y hay un principio en derecho que se lo recuerdo a la ciudadanía. Las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. ¿Quién hizo la Constitución? La Asamblea Constituyente. ¿Quién puede reformarla? La Asamblea Constituyente. O, en su defecto, porque tendría el valor y el mismo poder, una consulta popular. Pero incluso hasta eso es dudoso. ¿Por qué? Porque en la Asamblea de Montecristi se cuidaron de dictar una constitución que tiene una cantidad de candados, en donde se dice, por ejemplo, que se podrán hacer reformas o enmiendas solamente respecto de estas temáticas y no de estas otras. Entonces, hasta en eso una consulta popular está limitada. De tal manera de que, ¿cómo es que la Asamblea Nacional, que tiene una jerarquía diferente de la Asamblea Constituyente, puede deshacer lo que hizo la Asamblea Constituyente? Es un absurdo jurídico, es una catedral de contradicciones. Pero además hay otro tipo de cuestiones. Cuando se lanzó la candidatura del presidente Correa, en el documento del planteamiento programático constaba, por ejemplo, no al voto en plancha. No al voto en plancha. ¿Qué es lo que pasó en el corto plazo? Lo primero que usó ya Alianza País, estando en el poder, el voto en plancha. Y entonces por eso es que dominaron la Asamblea Constituyente de Montecristi. Y luego vino la famosa reforma con el método de Hunt y lograron que las minorías desaparezcan prácticamente en el país. Pero además, y esto siempre me lo he cuestionado yo toda la vida, no solamente en la coyuntura actual, qué difícil que se me hace a mí, por ejemplo, que una bancada de X partido o que X movimiento, no me importa de cuál, que tenga 100 asambleístas, como en este caso o más, que todos coincidan mentalmente en un solo texto. O sea, es tan difícil porque eso significa que hay un líder con tanto poder que les dice aquí no se puede mover 1 milímetro a la derecha ni a la izquierda, es el texto. Y no solamente eso, sino que tiene las orejas tapadas, porque eso nos pasa en la profesión y en todas las actividades, Gonzalo, que a veces uno cree tener la verdad, pero en un debate alguien le mueve el piso y le dice algo importante y uno piensa de otra manera y dice, oye, tienes razón, modifico mi criterio. Sí. Entonces eso de que yo lanzo la propuesta, no consulto en profundidad al 90% de mis comilitones y encima no me importa el criterio de las otras bancadas. Impongo. Eso es un desprecio al pensamiento ajeno. Es una forma antidemocrática de manejar un país. Por lo menos hagan el show. O sea, hay que intentar discutir un tema, pero además, como decía el doctor Medina, cada enmienda tiene su propia especificidad. O sea, no es lo mismo hablar de un tema laboral que hablar del rol de las Fuerzas Armadas o que hablar de otro tipo de temas, de la transitoria. Entonces, cada tema merece una discusión aparte. El solo hecho que digan, aquí votamos todo, ya es un ataque, y esto se lo quiero decir a la gente de Alianza País, en especial a ellos, porque yo sé que ellos jamás van a siquiera considerar el criterio de los partidos o movimientos que no son de Alianza País, pero a los compañeros de Alianza País del presidente Correa, ¿acaso no pueden pensar y razonar que a ellos, no a la oposición, los están menospreciando? O sea, esta frasecita de que va porque va, es que es la abeja reina. Esta ya la escuchamos en los gobiernos más duros y totalitarios que hemos tenido. Es que le conciben como la última y la primera palabra. Y en el dato de la nota de comunicación que lo han colgado, que usted lo leyó, del presidente Correa, se decía que los jóvenes no recuerdan el pasado. Pues háganle recordar el pasado y se van a dar cuenta que lo que tenemos hoy es lo mismo de lo mismo. Ojalá le hicieran recordar para que se den cuenta que las compras de camisetas, la destitución de 57 diputados como se dio y al otro día tenían un congreso a las órdenes con el tema de los manteles y etc. cosas, todo esto lo consiguieron. Pero aquí hay un tema de mucha profundidad, Gonzalo, y usted que es un comunicador de los más prestigiosos que tiene el país. Mire, es un concepto subliminal profundo.
porque a la gente les repiten una palabra que no es casual y no le dicen es el gobierno constitucional del presidente Correa. No, le dicen el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Qué es una revolución? Una revolución por principio es el cambio de todo como venga y por donde venga, sin sujetarse a un patrón jurídico determinado, porque esa es la revolución. Entonces, al final la gente termina por entender que en la revolución se puede hacer lo que quiera, y no hay tal, pues. Yo cuando veo, por ejemplo, una obra, que en vez de decir, esta es una obra del, como antes se decía, una obra del gobierno del presidente tal, una obra de la Revolución Ciudadana. Y cuando se gasta dinero del Estado en campañas publicitarias que se pasan en todos los medios y dicen, una obra de la Revolución Ciudadana, eso la Contraloría tendría que vetar, porque la Revolución Ciudadana no existe como una entidad. Es un eslogan de campaña del Movimiento País. Entonces todo esto va creando una sensación en la gente de que ellos pueden hacer todo. Y ellos no pueden hacer todo. En algún momento tienen que entender que el país puede despertar y crear tantas cuantas comisiones de la verdad como se han creado para analizar ya no dos casos, como es el tema de la banca y como es el tema de los delitos de lesa humanidad, respecto de lo cual hay mucha tela que cortar, sino que va a tener que analizarse montonera de cosas. Entonces viene el tema que estamos en esta encrucijada, pero Gonzalo, por mucho que el país esté quebrado, las ansias de poder son ilimitadas. Y ellos van a querer seguir en el potro hasta que algún día aparezca en la Plaza Grande un letrero que diga el que se quede al último, que se la ambición la puerta y apague la luz. No solo prima en el señor presidente, lo digamos, prima en todos. Bueno, él es un colectivo, es una cooperativa electoral, es un gran sindicato, es una gran empresa más bien, que no sabe realmente que esto tiene un fin. Claro, algún día las cosas nacen para morir. No quieren admitir que esto tiene un fin. Y entonces ellos recurren a otros elementos con los cuales pueden engañar a la ciudadanía sin criterio político y legal y jurídico, quiero decir, y al resto, a la clase media, entretenerlos con alguna falacia argumental que se les ocurre en el tiempo. En este momento, por ejemplo, yo le voy a preguntar al distinguido economista Alberto Acosta Burneo. Le voy a preguntar, en el caso de que el presidente actúe con sinceridad frente al señor Moreno, el señor Moreno, ex vicepresidente, su amigo de intimidad, su compañero de papeleta, su compañero de gobierno, mutuamente se conocen, saben de qué pata cojean cada uno de ellos, y cada cual sabe de los secretos del otro y de algunas cosas que suponemos deben conocer, pues, ¿no? Ha sido una dupleta perfecta en todo el periodo. Se respetaron, no sé. El tema, doctor, es que le tiene que entregar a quien quiera que tome la bandera para defenderla en campaña electoral un país económicamente transparente. ¿Qué quiero decir? Un país donde las cuentas, los fracasos, los problemas y conflictividades, las deudas ocultas, las cosas que desaparecieron por encanto y que tuvieron que suplirlas con otras, y que naturalmente la Contraloría no las pasó revista a fondo, y que la Fiscalía tiene cosas terribles en materia de deshonestidades y de faltas éticas, como las que yo he venido apuntando, con toda una documentación que suman más de $600 millones, que la mayor parte dice que son malos negocios, o sea, pecan de lo que usted sabe, ¿sí? Y sin embargo están inamovibles en alguno de los despachos o bodegas o anaqueles de ese fiscal. Esto me parece que
es lo que detiene tanto al señor presidente como al resto de la cúpula de la Revolución Ciudadana. Porque el momento en que ganara otro, las cosas serían terribles. Entonces ellos no confían en lo que pueda venir, porque la parte económica tendría que transparentarse en qué aspectos para que haya una cabal recepción de parte de quien le vaya a dar, inclusive del mismo partido. El propio ex vicepresidente tendría que conocer cosas que unos dirán debe conocer, otros dirán no debe conocer. El señor vicepresidente conocerá o no conocerá de determinados juegos, especialmente desde que él dejó de ser vicepresidente. Entonces la pregunta es, ¿cómo encontraría la economía ecuatoriana si no hay una franca transparencia y una transparentación, quiero decir, de todo lo que se ha hecho en los 9 años para que el sucesor, que vendría a ser el señor ex vicepresidente, el señor Lenín Moreno, esté anticipado y no venga a hacerse el tiernito, como dicen aquí el pueblo, de que no conoció, y se arme la grande en una colisión interna que sería gravísima. Entonces, ¿le gustará o no le gustará, economista Alberto Acosta, le gustará o no le gustará al presidente transferir digamos, la candidatura, transferir la responsabilidad de seguimiento a Lenín Moreno por algunas circunstancias? ¿Y qué tendría que ser transparentado? ¿Qué es oscuro para usted en el manejo económico de esta última década? Muy buenos días. Bueno, desde un tema político, primero, yo considero que la opción de que Lenín Moreno vaya para presidente transfiere una candidatura, no transfiere el poder. En realidad la discusión en este momento está en la Asamblea Nacional. ¿Quién va a lograr controlar la Asamblea Nacional? Y yo creo que toda esta estrategia de este enroque tiene que ver con el control de la Asamblea Nacional. Entonces, tomando en cuenta eso, que no se trata de una transferencia de poder, se trata de una transferencia del cargo para esa nominación, yo creo que el presidente lo que busca, y el movimiento lo que busca, es mantener el esquema de manejo, el modelo de manejo de lo público que ha tenido durante estos 9 años. Y ahí radica el principal problema que tenemos para los próximos años. Hay que recordar que en estos 9 años el gobierno lo que hizo es aplicar un modelo de gasto desde lo público, aprovechando una coyuntura de bonanza, excelentes precios del petróleo, acceso a financiamiento internacional, inclusive cuando se cerraron los mercados internacionales pudimos acceder a financiamiento chino. Entonces hubo una abundancia de recursos que le permitió al gobierno administrar el aparato y administrar la economía desde un aparato público que crecía, de mayor participación del Estado. Ese modelo no es viable en adelante. ¿Y por qué no es viable? Porque ya el Estado no tiene esos ingresos, la economía internacional ha dejado de ser boyante como era, la economía china está creciendo menos rápido, y entonces no se trata de culpar a lo que sucede en el exterior, sino que el modelo que se había aplicado solo funciona cuando estamos en una bonanza. Pero en economía hay épocas de bonanza, hay épocas de recesión, y la administración pública debe ser capaz de sortear tanto las bonanzas como las épocas más difíciles sin tener ningún problema. Y eso implica un cambio de modelo. Y yo creo que es bastante complicado que el presidente esté dispuesto a hacer ese cambio. Eso implica, y además lo podemos comprobar por el presupuesto que ya fue aprobado para 2016, en donde se establece y se mantiene el mismo modelo, no se transmite un cambio. Entonces, ¿qué es lo que se plantea para 2016? Más de endeudamiento, 6.600 millones de dólares en el nuevo endeudamiento. No es nada fácil conseguir ese financiamiento, dada el nivel de riesgo país y la situación actual de la economía. Por otro lado, se plantea que los ingresos tributarios van a continuar siendo importantes. Una ligera reducción en los ingresos tributarios. Una economía que no crece, pero con ingresos tributarios que se mantienen fuertes. ¿Cuál es la conclusión a todo esto?
nuevas reformas tributarias que es lo más probable que vengan en camino para tratar de sostener ese aparato público, porque el presidente ha sido muy claro, no quiere recortar el aparato público. El gasto en salarios se va inclusive a incrementar en este presupuesto, el gasto de salarios en el sector público. Eso significa que alguien va a tener que pagar esa cuenta y el presidente lo está transfiriendo esa cuenta al sector privado. Por un lado, le reduce los subsidios a las empresas y a las industrias, significa que los ciudadanos tenemos que pagar más por los productos que elaboren esas empresas. Por otro lado, está ya una reforma puntual al tema de herencias en camino en la Asamblea, y estoy seguro que vendrán nuevas reformas que se enfocarán sobre todo a eliminar exenciones y exoneraciones tributarias para recaudar más. Entonces, lo que sucede con eso es que son recursos del sector privado que pasan al sector público, financian ese gasto público, pero siguen afectando el nivel de actividad a nivel empresarial. Y eso afecta a la economía. En este momento lo que se necesita es dar un vuelco en el modelo económico y aplicar un modelo mucho más amigable con la inversión y dejar muchos conceptos que habían sido tabús hasta el momento en este gobierno, como que las inversiones de infraestructura tiene que realizarlas ahora el sector privado. El sector público ya no tiene los recursos para hacer la infraestructura, para hacer hospitales, para hacer carreteras, ya no existen esos recursos, es el sector privado el que tiene que comenzar a hacer ese tipo de inversiones, es decir, tenemos que volver a las concesiones. Tenemos que además ver el Estado en dónde es deficiente y en dónde debe dejar de actuar, porque no tiene los recursos para actuar en todos los sectores. Ya no puede ser ese Estado que lo fijó y que lo creó la Constitución de 2008, que es un Estado hijo de la bonanza. Ahora ese Estado ya no tiene los recursos, necesitamos de ese vuelco. Entonces yo creo que el principal problema que va a encontrar Lenín Moreno, si es que llega a ser el candidato para la presidencia, o el mismo presidente Correa, si es que finalmente después de todas estas discusiones termina lanzándose nuevamente, el problema va a ser cómo adaptar y qué tan flexible va a ser para adaptarse a las nuevas realidades, porque hacer lo que hizo durante los últimos 9 años y que en su momento pudo haber sido exitoso porque vivíamos en bonanza, ya no es factible repetirlo en esta época. Pero vemos que en el 2016 al menos el gobierno no piensa tomar ningún ajuste de este tipo. El gobierno tiene objetivos lógicamente electorales, y entonces lo que está haciendo es comprando tiempo, tratando de endeudarse al máximo lo que pueda, lo que consiga, y de esa manera no tomar estas medidas, que son medidas que también son dolorosas, que sin embargo vamos a tener que tomar, porque ese es el precio a pagar cuando se ha expandido el Estado más allá de lo que era prudente, cuando se ha gastado más allá de lo que era prudente, cuando se ha invertido más allá de lo que era prudente, y en este momento la economía tiene que volver a un nuevo nivel, con un menor nivel de ingresos. Y ese es un proceso que requiere decisión política, convencimiento, y que tiene además su costo. ¿Qué hará o qué dirá el señor presidente a manera de justificación para seguir ocultando un conjunto de deudas que ha logrado mantener él y sus colaboradores de alto nivel en materia financiera? Han logrado mantener en una circunstancia de ocultamiento o un nicho que se llama deudas vergonzantes, porque los contratos de anticipo petrolero no han sido públicos, nadie conoce. Y nuevamente emprende viaje el señor vicepresidente Glass el día sábado próximo a buscar, creo que otros 2.000 millones adicionales de desembolsos comprometidos. Pueden ser más, pueden ser menos. Entonces lo que usted dice es, el instante en que ya se produzca un 1 a 1, ¿quién podría ser el presidente de la República del lado de la oposición o del lado de la Revolución Ciudadana con otro nombre como el de el ex vicepresidente Lenín Moreno? Ahí lo mínimo que van a exigir es que se transparente todo esto. ¿Cuáles cree usted que son las deudas ocultas que el gobierno no quiere indicarlas y que por eso el presidente ha entrado en un desespero? Me voy o me quedo, me voy o me quedo, me voy o me quedo, precisamente porque le va a ser duro seguramente anunciar a la ciudadanía en cuánto está endeudado el país
y qué quiromancias, sin decir que son deshonestidades, pero una gimnasia, una ingeniería financiera vergonzante, le puede al señor presidente o estar presionando para que se quede, o de alguna manera buscar que alguien de su entera confianza aguarde la transición, que en un momento dado va a ser tremendamente difícil por la coincidencia de un año sin ningún tipo de ingresos halagüeños para la caja fiscal y para pagar deudas. Entonces, la situación es gravísima para el señor presidente, ¿cree usted, Alberto? Bueno, creo que definitivamente la información en relación al endeudamiento externo no ha sido muy clara. Los contratos, sobre todo en las preventas petroleras, no se han hecho públicos. Entonces, si hay un tema de información, se requiere más información y más transparencia. Por otro lado, ese tipo de endeudamientos son endeudamientos de corto plazo que el país ha aceptado porque no ha tenido otras opciones. En general, inclusive la venta de bonos en el mercado internacional de capitales se ha hecho a 5 años plazo, cuando países vecinos como Colombia estaban emitiendo en los mismos meses a 20 años plazos. Entonces, esa es la consecuencia de un manejo de la deuda poco responsable, que lo que ha hecho es que no tengamos acceso al financiamiento externo, que el país sea considerado como un país de alto riesgo por parte de los inversionistas. Riesgo país en este momento está alrededor de 1.200 puntos, el segundo más alto de América Latina. Mientras Colombia colocaba este mismo año alrededor de un 5%, nosotros colocamos al 10,5%. Entonces vemos cómo las opciones del financiamiento para el país se han reducido y el gobierno ha tenido que aceptar, dada la urgencia de recursos, condiciones que afectan el flujo de caja. Son condiciones de muy corto plazo, con tasas que son con un riesgo país elevado, entonces son tasas elevadas comparadas a las que pagan países vecinos. Entonces definitivamente en este momento el mayor desafío va a ser para cualquier candidato que esté en la presidencia, sea de la oposición, sea el mismo presidente actual o sea una persona de su confianza, el mayor desafío va a ser cómo dar ese cambio en la economía, cómo ajustarse a esta nueva realidad y cómo cambiar un modelo que ya no es sostenible. Y yo creo que ese desafío es particularmente fuerte para el candidato del presidente, del oficialismo, o para el mismo presidente, porque eso implica en cierta manera reconocer que el modelo que se aplicó es un modelo que solo funciona en bonanza, no es un modelo que sirve indefinidamente en una economía. Entonces significa reconocer los errores, y eso es algo que va a ser muy difícil y que me parece difícil que el gobierno lo llegue a hacer. Pero definitivamente el ajuste es necesario. No podemos seguir viviendo como si tuviéramos los ingresos petroleros que teníamos hace 3, 4 años, porque es como pensar en una familia. Si de dos miembros de una familia uno pierde el trabajo, no se puede seguir gastando al mismo ritmo y basándose en la tarjeta de crédito para poder compensar el salario perdido. Esa familia definitivamente podrá usar la tarjeta unas pocas veces, pero tiene que ajustarse, porque su nueva realidad es que solamente uno de los dos cónyuges está con ingresos. Algo similar sucede en el país. Ya no tenemos los ingresos que teníamos en la época de la bonanza, entonces tenemos que ajustarnos, no podemos seguir gastando tanto y no podemos tampoco pensar que indefinidamente podemos comprar tiempo con más endeudamiento, tomando en cuenta además que hemos tenido que aceptar endeudamientos de muy corto plazo y que tenemos un costo elevadísimo para conseguir fondos en el extranjero. Última pregunta, usted sí conoce, economista, que el último presupuesto, es decir, la proforma, fue aprobada, pero con sobreestimados, con ingresos que no responden a realidades, especialmente por ejemplo, en captación de recaudación tributaria. Allí va a tener dificultades el SRI de demostrar realmente lo que esa proforma dice se va a recaudar por concepto impositivo, y lo que realmente en la práctica, con una economía estancada, no van a haber obviamente impuestos al nivel que había en los años anteriores, que teníamos una economía en permanente innovación, en permanente producción y productividad. Es decir, los ingresos eran mayores y obviamente eso se irradiaba en el resto de la economía, que generaba impuestos en buenas cantidades que hacían que los directores del SRI
saquen pecho porque recogían o recaudaban importantes sumas. Hoy ese panorama fiscal es más complejo, ¿verdad? Definitivamente, una economía estancada no puede generar tributos como generaba una economía en bonanza. Y el que en la proforma se establezca una reducción muy pequeña en la recaudación tributaria implica para mí un tema, que el SRI va a hacer todo lo posible para cumplir con esa meta. Y para cumplir con esa meta no puede simplemente hacer su gestión administrativa recaudatoria, porque como la economía está estancada, las recaudaciones tampoco van a poder mantenerse en ese ritmo. Entonces lo que va a tener que hacer, y yo creo que lo que va a recurrir, como decía hace un momento, es a reformas tributarias que le permitan alcanzar ese nivel de recaudación. Eso implica, y yo creo que el enfoque va sobre todo por el lado de exenciones y deducciones, eliminar exenciones, eliminar deducciones, y ser muy activos, como lo hemos visto hasta ahora. Si no me equivoco, tenemos entre 11 o 12 reformas tributarias de 9 años de gobierno. Yo creo que este año no va a ser la excepción. Ya en la Asamblea está en discusión esta reforma puntual a las herencias, y probablemente vengan muchas más. Entonces, y sobre todo, como digo, no serán nuevos tributos, será sobre todo atacar a todo lo que es exenciones y deducciones, que el gobierno, en la misma proforma, hay un estudio extenso al respecto, donde lo menciona como un gasto tributario. Una exención para el gobierno es gasto tributario, y han identificado quién están recibiendo esos gastos tributarios. Entonces, eso yo creo que va a ser el enfoque para poder cumplir con esa meta, porque definitivamente con una política tributaria pasiva, es decir, con solo recaudar y hacer una gestión administrativa eficiente, no van a poder cumplir con la meta que han establecido en el presupuesto. Esa meta requiere de cambios adicionales. Además de una gestión administrativa eficiente, requiere también de mayores recaudaciones por el lado de reformas tributarias. Usted ha sido muy generoso en concedernos esta entrevista con datos de gran oportunidad propios para la ocasión. Muchas gracias, Alberto. Muy amable. Muchas gracias. Buenos días. Buena semana de trabajo. Yo me quedo picado con esto de los mercados, especialmente. Le hacen una pregunta a Alberto Dají en el diario El Expreso este fin de semana, y lo que menciona el ex vicepresidente de la República, que de un tiempo a esta parte da lecciones ahora, y gratis, porque no tiene ninguna cobertura designada por el gobierno ni cosa por el estilo. Pero bueno, él es un académico, este momento está dedicado, y cuando le preguntan, ¿y usted cómo así está opinando tan reiteradamente y dando pautas, otorgando consignas, como digamos, como el sabio de la época, ¿no es cierto? Y entonces el que le trajo es el señor presidente de la República, el gobierno del presidente Correa, y eso yo no tengo nada que ver, no discuto, quiero significar, ellos sabrán, pero esto de que él esté a cada rato ponchando, de que esté equivocado, de que el modelo, por ejemplo, decía él ayer, el modelo está equivocado, les dice. Sí. Y también les dice, ustedes pero han llegado a niveles tan conflictivos de iliquidez fiscal que incluso Alberto Dají le menciona que se han ido a buscar dinero, el propio presidente de la República nuestro ha ido a buscar dinero en Bolivia, y asegura que el presidente Morales y el gobierno boliviano le ha prestado dinero al Ecuador. Yo digo de Ripley porque hasta hace poco se entendía que Bolivia era el país más atrasado, el país más pobre. La realidad boliviana es distinta, ¿no? Incluso el hombre tiene tantos méritos
que no necesita hacer aprobar con 100 para que le convaliden su derecho o su decisión de ser reelegido en Bolivia. Pero él dice no. Hay que ser demócrata y respetar a las mayorías y al pueblo boliviano. Así es que le voy a llamar a una consulta. El presidente ha prestado plata al Ecuador. El país le fue a pedir dinero a Bolivia, un país más pobre, le prestó al país que supo hacer bien las cosas. Esto le dice Alberto Dajic al presidente Correa, porque ¿quién más va a dirigir esto? ¿Usted tiene información de que ese país ciertamente le prestó al Ecuador? Le pregunta Wendy Mazú. Wendy Mazú, de la redacción económica del Diario Expreso. Y el señor Dajic responde, pero por supuesto, hay muchas cosas secretas que nadie conoce. Bolivia le prestó dinero al Ecuador recientemente. Los contratos de anticipo de petróleo no son públicos. Se ha dicho que Bolivia hizo un préstamo a Ecuador hace poco, vuelve a reiterar. Y en su época, don Alberto le dice, detallaban las deudas. Pero por supuesto, dice el otro. ¿Cómo cree usted que haya deudas secretas? ¿Cómo concibe usted que haya deudas secretas? De aquí a la periodista, yo diría de aquí a Correa. No es por hacerles pelear, pues. Se entendería solo por asuntos militares un crédito de esa naturaleza, o por razones súper estratégicas, un apuro nacional de quiebra, una cosa bien complicada para bajarnos tanto. El gobierno dijo que ya en enero se pone al día con los contratistas. ¿Cree que eso animará la economía? Le suelto también esta respuesta para que tenga la bondad, doctor Augusto Tandazo, de hacernos conocer su punto de vista sobre deudas ocultas, sobre este endeudamiento con Bolivia y el hecho de que antes se detallaban o se daba cuenta de las deudas. Eso era una obligación hasta constitucional. Quiero entender que así era. Así es que eso es lo que le ha contestado, comenzando porque el modelo está equivocado. Él busca un modelo más derechizado, ¿no? ¿Cuál es el modelo que estará este momento peleando y bregando el ex vicepresidente para que se lo instale o se instaure por parte del presidente Correa en el Ecuador? Le pregunto, doctor Tandazo, tenga la bondad de todo lo que ha oído, ¿qué le ha conmovido más? Hay muchas cosas, Gonzalo, pero trataré de sintetizarlas. A ver, teniendo usted el poder mediático de comunicación tan enorme, tan apabullante como tiene el gobierno, se puede lograr que la gente crea algo que realmente no está pasando. Cuando una mentira se la repite 1000 veces, termina convirtiéndose en verdad, decía Jaime Roldós Aguilera. Respecto de esto, hay que decir una cosa. El otro día estaba volviendo a revisar el informe de la Auditoría de la Deuda Externa, que fue uno de los íconos que manejó Correa y su gobierno. Vamos a auditar la deuda externa. ¿Cuál es el concepto recurrente que se utiliza en ese informe? El endeudamiento agresivo. Esa es la crítica despiadada que se hace. ¿Y qué es lo que hemos vivido en el gobierno de Correa? Más que un endeudamiento agresivo por sobre parámetros técnicos. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, que critico lo que vino atrás cuando hoy lo he multiplicado por N veces. En primer lugar. En segundo lugar, el 24 de mayo de este año, el presidente le dijo en la Asamblea Nacional que concurrió, le dijo al país, y esto está publicado,
le dijo, con o sin petróleo la economía está sólida. Y después de pocos meses dijo, estamos en un punto de quiebre, el ministro coordinador de la política el señor Rivera. O sea, tenemos un problemón, estamos en shock permanente, fue la palabra que utilizó. Entonces, ¿cómo entender que la economía con o sin petróleo esté sólida y el otro dice que estamos en shock permanente? Cuando se habla de que, decía Alberto Acosta Burneo, de que necesitamos una inversión en infraestructura, pero infraestructura productiva. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, puede invertir en un proyecto X, pero que no le genere una rentabilidad inmediata y un retorno de capital. Cuando conceptúan los que me precedieron el uso de la palabra, decían, el manejo del Estado se lo ha hecho como bajo un parámetro porque hemos sido hijos de la bonanza. No, hijos de la irresponsabilidad, porque la bonanza nos obligaba a aplicar la ley del FEISEG. Tuvimos, según cifras del Estado, 15.400 millones de dólares que ingresó de la OXI, que para mí son 18.000, pero partamos de 15.400 millones, que tenían que capturarse esos fondos para ser destinados conforme la letra de la ley del FEISEG en obras de infraestructura como cuáles, hidroelectricidad y determinados proyectos petroleros, entre ellos la refinería de Manabí. ¿Qué es lo que hicimos? Y aquí les tomó del pelo a los que fueron al debate con el presidente. Porque el presidente les hizo este juego. Escúcheme, Gonzalo. Yo tengo 2.000 millones. Dice, y entre colocar en un fondo para que me rinda el 5%, me rinde 100. O colocarlo en el Coca-Codo, me rinde el 38%. ¿Cómo no voy a invertir en el Coca-Codo? El presidente no invirtió en el Coca-Codo y no hubo uno de los contertulios, ni Mauricio Pozo, ni Ramiro González, ni Dajic, que le diga, presidente, el ejemplo no vale. Porque usted, el Coca-Codo lo está haciendo con deuda. Porque la plata que teníamos en líquido, que nos hubiera permitido escoger la mejor empresa en las mejores condiciones económicas, esa plata se la feriaron. Recién el tema de hidroelectricidad comienza muchos años después. Y todos los proyectos hidroeléctricos cuyo endeudamiento supera los 5.000 millones de dólares, de manera que cuando salga el primer kilovatio... ¿El financiamiento fue de los chinos del Coca-Cola? De los chinos, total, pero además violando la ley, porque el concursante fue un consorcio, y después le entregaron a uno de los 4 miembros del consorcio. Eso en derecho se sabe, quien me está escuchando y es abogado en materia de contratación pública, sabe que son personas jurídicas diferentes. ¿Cómo puede ser, Gonzalo, que en este país... Pero aquí el mismo prestatario es el que construye. Pero fíjese... Y el que se autofiscaliza. El banco chino, y eso consta en los medios de comunicación... Con la firma de 3 mexicanos se autofiscaliza. Pero verá, el banco chino condicionó a que primero contraten con la empresa Sinohidro y luego que se entre a discutir el contrato de préstamo. Y como no habían los estudios técnicos actualizados, se fijó en 1.965 millones de dólares el precio del Coca-Codo más los intereses, pero sin tener los estudios técnicos. Y además, cuando los estudios anteriores de Inecel hablaban de 859 megavatios. De tal manera que cuando inauguremos Coca-Codo, quién sabe, nos salgan los 1.500 megavatios. Pero cuando se dice inversión en infraestructura, viene otro tema, y en eso Dajic no va a coincidir conmigo, por lo menos. El artículo 339 de la Constitución dice que la inversión extranjera será complementaria a la nacional y que se privilegiará la inversión nacional a la extranjera y que se establecerá regulaciones específicas para los dos tipos, inversión nacional e inversión extranjera. Están discutiendo la ley de alianzas público-privadas. ¿Dónde está la diferencia respecto de la promoción necesaria que se tiene que hacer a la inversión privada nacional? Porque, Gonzalo, en estos 9 años y medio de gobierno, esto ha sido el paraíso de las empresas extranjeras. Aquí todo se ha hecho en obras que fácilmente las pudo hacer la industria nacional, la empresa nacional. Voy a poner un ejemplo, el movimiento de tierras de la refinería del Pacífico, que no la pudieron hacer Edoísa, Crespo, Hidalgo. ¿Quién hizo? Odebrecht. Y después del show que se mandaron antes y que la Contraloría habló de que era una cosa así, pero de una dimensión enorme la glosa, y después terminó en cero esa glosa. Pero aquí hay un tema profundo, porque usted lo dijo. Dijo, y vemos que la Fiscalía no hace nada. Es que se inventaron algo, pues, Gonzalo. La Constitución dice que la Fiscalía es un órgano que puede actuar a petición de parte o de oficio. ¿Qué quiere decir a petición de parte? Con una denuncia o con, por ejemplo, un informe de la Contraloría General del Estado. O de oficio, porque la Contraloría considera que hay una noticia de crímenes. Se inventaron una resolución de la Corte de Justicia
que dice que nada puede ir a la Fiscalía si no pasa por el informe de la Contraloría. Entonces la Fiscalía no y ahora en las enmiendas le dejan a la Contraloría sin ningún tipo de herramienta para castigar y sancionar la corrupción. Sin poder hacer un análisis de la gestión. Para él mejor, porque tiene más justificativos entonces es un tema. La inercia. Pero fíjese la creatividad, porque decía Alberto Acosta Burneo que le ve difícil conseguir financiamiento. No sé. Fíjese la creatividad. Me encantaría que esta creatividad esté al servicio del país. Cuando ya ven que se les cortó todas las líneas de crédito, porque ya no hay más petróleo que poner en prenda, entonces están intentando lo siguiente, que nos presten 30 millones de barriles de un crudo más liviano. Entonces el eslogan es: con crudo más liviano produciremos productos más livianos en mayor cantidad. Eso para justificar la decisión técnica. Pero en el fondo es: préstenme petróleo en préstamo para yo liberar 110,000 barriles diarios de la producción nacional que van a las refinerías Esmeraldas todos los días, para con esos lograr un nuevo crédito con Tailandia y entonces nueva venta anticipada. Pero todas estas ventas, todos estos ingresos como el de Bolivia, tienen que sujetarse a lo que dice la Constitución. La Constitución dice que las deudas solamente pueden ir para infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dan la figura de la venta anticipada para eludir esta norma constitucional. Porque además, en la Constitución habla de que debe haber un comité de endeudamiento. Entonces, a mí me llama la atención que de pronto uno está aquí en el país y declara a algún funcionario público desde el exterior: ya contratamos un nuevo financiamiento, y la comisión de deuda, que no conoció, ¿y a dónde va ese dinero? ¿Va a gasto corriente o va a infraestructura? Pero aquí hay un temita también adicional por lo que dijo Alberto Acosta Burneo. Es tan difícil combatir esto si no hacemos una reforma profunda a esta estructura de poder omnímoda que se creó, que un presidente de la República, porque él decía, va a ser muy difícil que un presidente gobierne sin tener la mayoría en la Asamblea. No es cierto. Con que usted tenga el 34% de los votos, usted controla la Asamblea. ¿Por qué? Usted manda un proyecto de ley, de lo que sea. La Asamblea lo discute y se lo regresa al presidente para que le ponga el ejecute bajo el principio de la colegislación. Y el presidente le hace un veto parcial, donde le cambia todo lo que él quiere, como hizo con el método de Hond. Le cambia todo lo que quiere. Y cuando regresa a la Asamblea, usted necesita 2/3 partes para ratificarse en el texto inicial. Entonces, para poderse ratificar en el texto inicial necesita 67%. Entonces, con que usted tenga el 34%, van las leyes, le vira y usted hace lo que quiera. Esa es la concentración de poder de la que estamos viviendo y de la que se hace abuso en el país. Y por eso es que estamos en la situación que estamos. ¿Qué es lo que se nos viene? Una situación caótica. Mire usted. ¿Qué se nos viene? Vea, por estamos ejemplo, para terminar, economista. Estamos produciendo petróleo con un precio de $40, pero tenemos compromisos para pagar $35 a las compañías petroleras privadas. Pero aquí tengo la prueba de que esto jamás pudo haberse aceptado. Aquí. Estos son datos del 2011. O sea, hay que comparar papas con papas. En el 2011, Benito Cabrera, subgerente de Petroproducción, decía que a Petroecuador le cuesta producir un barril de petróleo $5 más menos. $5. Y Osvaldo Madrid, que está aquí, decía que en el 2011 a Petroamazonas le costó producir un barril $6.50. Si a Petroecuador, Petroproducción y a Petroamazonas les costaba eso, ¿cómo les dieron tarifas de promedio $35 en los contratos de prestación de servicios y en los de recuperación mejorada también por el mismo nivel? En ese momento no se notaba, porque el precio del petróleo estaba por sobre los $100. Pero en este momento estamos produciendo para pagarles a ellos. Entonces, ¿dónde está el nacionalismo, la revolución ciudadana? ¿Por qué no han iniciado ya un proceso de reestructuraciones? Pero el presidente dice tenemos que ser serios, sí, pero y cumplir los contratos. A ver, fíjese usted cómo es el estilo de ser serios. En el caso Chevron, la campaña la mano sucia de Chevron. En el caso Oxy, tenemos que pagar. ¿Cómo usted entiende eso, pues? ¿Cómo usted entiende? Y recién, ahora salen las noticias que las escuché hoy de mañana en Radio Democracia, que obtuvieron del Parlamento Latinoamericano una resolución de una especie de ayuda moral al Ecuador en el tema de la Oxy, para que la Oxy se allane a negociar un precio con el Ecuador. ¿Y por qué esa campaña no la hicieron cuando recién comenzó el arbitraje y antes de que se conozca el laudo y antes de que vayamos a la anulación del laudo,
para que tenga efecto. Entonces vamos a la parte final. ¿Quién manejó esto? Pero además les quiero recordar algo que lo tengo aquí, Gonzalo, porque aquí hay algo que lo dije yo, veo que me están copiando algunas personas y no me importa. No me importa que lo hagan. Aquí está el dato de prensa, porque este es el doble discurso de la Revolución Ciudadana. 22 de junio del 2007, Diario El Universo, cualquier persona puede ir al Diario El Universo, 22 de junio. La canciller de ese entonces, María Fernanda Espinosa, indicó que el gobierno aceptará el dictamen del CIADI, sea cual sea. Y Correa decía el 6 de enero del 2007, en el diario La Hora, Correa desconocerá el arbitraje de la OXI. Y cuando viene el arbitraje de la OXI, y es un arbitraje írrito, sencillamente decimos tenemos que pagar. Entonces, esto no tiene patas ni cabeza. Y me quiero despedir con esto, Gonzalo, que es importante que usted lo valore. Al micrófono, doctor. Mire usted, facilito para que la ciudadanía nos entienda. La Occidental, el tribunal del CIADI, el tribunal de arbitraje del CIADI, del Banco Mundial, a despecho de los que defendían al Occidental, y que aquí en estos mismos micrófonos gastaron bastante saliva en el tema, de que decían que la Occidental no violó ni la ley, ni el contrato, ni transfirió derecho a obligaciones. El tribunal de arbitraje, siendo que es juez y parte en este caso y favoreció a la OXI, dijo que sí hubo la transferencia de derecho a obligaciones, que sí hubo violación del contrato y que sí hubo violación de la ley. ¿Dónde se queda este tribunal y dónde viola nuestra soberanía y nos afecta? Cuando dice sí, pero la sanción es muy drástica y el tribunal no tiene competencia para decir si la sanción es muy drástica. Y comienza el tribunal a dedicarse a tratar un tema, Gonzalo. Si el tema de la caducidad era discrecional o no, en otras palabras, si el ministro estaba compelido a declarar la caducidad. Yo le voy a leer la página 179 del laudo arbitral. 4 líneas. Durante la audiencia sobre, esto dice el laudo arbitral, los árbitros, durante la audiencia sobre responsabilidad, las partes, esto quiere decir tanto OXI como el Ecuador, no solo OXI, las partes estuvieron finalmente de acuerdo en que al emitir el decreto de caducidad, el ministro estaba ejerciendo una facultad discrecional. Es decir, el ministro no estaba obligado a dar por terminado el contrato de participación. En particular, ello fue aceptado por el ministro Terán y también por otro de los testigos que presentó el Ecuador, el doctor Aguilar. Entonces viene el tema. Si el Ecuador en este arbitraje, solamente para decir una de las cositas que puedo decir sobre el arbitraje, si el Ecuador va con la tesis de que era discrecional, ¿usted cree que íbamos a ganar? Entonces, ¿qué es eso, pues? ¿Qué es eso? Y la campaña, hicimos todo, pero tenemos que pagar. Lo mismo que pasó con el IVA petrolero. En el IVA petrolero, Gonzalo, consta dentro del laudo, no en un dato de prensa, ni en una revista, ni en la mente de un izquierdista trasnochado. No, en el laudo consta, dice, de los 3 testigos que presentó Petroecuador, 2 testificaron a favor de Occidental. Ellos fueron Patricio Larrea y Celio Vega. Patricio Larrea, hermano de Gustavo Larrea. Entonces, viene el tema, ¿usted piensa ganar ese arbitraje? Si los testigos que lleva el Ecuador testifican en contra del Ecuador, y si hacemos una defensa como la que se hizo acá en materia de la caducidad, y salimos con que hay que pagar, ¿dónde estuvo la campaña de la mano sucia de la OXI? Ahí era, hay que pagar, y vamos a pagar. No hubo, o sea... Pero eso costó muchísimo dinero traer a semejante cantidad de personajes del cine, de la farándula. El Ecuador nombra un perito, y la OXI otro perito. Y el tribunal los manosea a los peritos y los hace trabajar a los dos en un modelo que se llama de flujo de caja descontados, que es un modelo que eleva el precio de los daños y perjuicios para pagarle más a la OXI. Y el Ecuador no dice un ratito, el perito es mío, señor. Usted no lo va a manosear a mi perito. Es más, consta en el mismo laudo, consta textualmente, que el tribunal pidió que hablar con los peritos sin presencia de los abogados de las partes, y todo esto le permitieron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero además, Correa desconocerá el arbitraje. Lo desconoció. Lo está aceptando. Cuando iba a caer Zelaya, hasta volaron en un avión y decía que no importa perder la vida con tal de salvarlo a Zelaya. ¿Qué hicieron por el tema de la OXI en términos de campaña? En términos de incluso estar encima del tema para que esto no falle. Nada. Le entregaron un cheque en blanco a la defensa del Ecuador para que se maneje. Cheque en blanco que fue manejado de alguna manera por abogados que son incluso árbitros del CIADI, y que era muy difícil que tenga una posición muy dura y drástica en el tema. Entonces, ¿qué se le viene al país de esto? El diluvio.
el diluvio. Y eso es importante porque, Gonzalo, y ahí me despido, discúlpeme que le haya quitado tanto tiempo. No. Por lo siguiente, porque yo miro con incredulidad a veces, porque hay mucha gente que participó de todas estas andanzas del gobierno desde el 2007, que de pronto encontraron una salida, por ejemplo como Ramiro González, y de la noche a la mañana comienzan las críticas. Oye, todos los que estuvieron dentro del barco, lo que dijo alguna vez Abdala, nadie se me baja de la camioneta. Y esta debe ser un principio. Nadie se baja de la camioneta de Alianza País. Así se han salido hace una semana. Porque todos son corresponsables de lo que se hizo en el país desde el 2007 hasta la fecha. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, doctor. Primero aquí, la verdad.